Buenas noches, esto es La Escuela en la Cancha. Esta es primera serie de entrevistas que tenemos a distintas personalidades y a profesores de la Escuela de Ciencias Deportivas con la finalidad de que los alumnos puedan conocer más sobre ellos, ¿no? Y en esta oportunidad tenemos a Luis Tristán. Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí andamos con un poquito de frío, un poquito de frío, pero bien. Gracias a Dios, Bueno, bien. Tú, sobre todo. Déjame presentarte. Luis, como ustedes ya seguramente saben muchos, o seguramente en estos momentos se van a googlear un ratito a Luisito, ha sido uno de nuestros grandes atletas de los últimos tiempos en atletismo, o que han estado a un nivel de competencia internacional. Luis ha participado satisfactoriamente en los Juegos de Sur, los Juegos Olímpicos de Pekín. Por eso Luis, si por ahí me falta algo, ¿no? Que es parte también del Campeonato Mundial de Atletismo. Eres medallista sudamericano, tienes un récord nacional que el pie aún no se rompe, ¿no? Y también has sido, de una vez retirado de la parte deportiva competitiva, muy ligado al deporte, especializándote localmente, internacionalmente. Tienes actualmente un centro de formación también y estás muy ligado a la preparación física y también a la formación. ¿Cómo estás, Luis? Por favor, adelante. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están oyendo. Gracias por esa introducción. Bueno, sí, yo he podido gozar del atletismo. Siempre he dicho que el atletismo para mí es súper importante en mi vida, ¿no? Es el deporte que indudablemente ha marcado mi vida. Como conversábamos el otro día, tú sabes que yo vengo de una familia basquetera. Mi papá ha sido seleccionado de básquetbol, mi tío también, mi primo. Yo he sido el que se ha desviado del camino. Así que sí, yo comencé el atletismo con 17 años. He tenido la oportunidad de estar en Campeonato Mundial de Menores, en haber podido asistir a Sudamericanos, Panamericanos Juveniles, haber tenido el récord, porque sí, mi récord se rompió hace ya por lo menos unos 5 años. Se rompió mi récord de adultos, que la marca era 8.09, la batió Jorge Masparle con 8.10. Recordar que mi especialidad es el salto largo. Todavía tengo el récord juvenil de los 200 metros. Y bueno, sí, tuve la dicha de poder asistir a los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008. Y tras de eso, pues he seguido con todo lo que es el tema de la preparación física y todo el mundo fitness, vamos a decirlo así. Me he abocado mucho a entrenamiento con personas particulares, en algunos momentos también con algunos deportistas, ¿me entiendes? Entonces, en realidad, mi vida está ligada al deporte y la salud. Yo soy técnico de fisioterapia y rehabilitación, entonces son dos cosas que van muy de la mano, ¿no? La fisioterapia con la preparación física. ¿A los cuántos años comienza tu vida ligada al atletismo? Yo comienzo más o menos tarde, ¿eh? Yo comienzo a los 16 para 17 años en el colegio. Yo siempre me dediqué a jugar básquet. Estuve una época en la selección de cadetes de básquetbol y ya de ahí yo ya había comenzado a tomar el atletismo un poquito más en serio y tuve que ver en la decisión o estaba en el básquet o iba para el atletismo, ¿no? No he sido muy bueno en los deportes colectivos. Soy una persona que me acostumbré, y más con el atletismo me acostumbré mucho a trabajar en mí. Y sin embargo he tenido la oportunidad de poder dictar cursos y talleres para deportes también en equipo, ¿no? Que es súper importante. Pero los deportes en equipo necesitan muchas individualidades, ¿no? Entonces, correcto. Vamos a parte un poquito, vamos a hacer un barrido desde tus inicios y de ahí vamos a ir terminando, como te comenté, yendo ya un poco más a esa segunda etapa de tu vida, que es la etapa de ya el Luis coach, el Luis entrenador, ¿no? El Luis ya enfocado en la parte de capacitación, formación y preparación de deportistas. ¿Tú crees que el venir de un entorno familiar acostumbrado a la práctica deportiva influenció en tu profesionalización en el deporte? Sin duda, yo creo que sí influencia. No es una regla básica. Conozco parejas de deportistas
que los hijos no son deportistas, ¿ah? Y tienen afición por la música, afición por el canto, afición por el arte, pero no es una regla básica, pero indudablemente te sirve de referencia. Y a veces tiene que ver mucho el hecho de tal vez practicar el mismo deporte que los padres. A mí me pesó mucho jugar básquet, mi papá habiendo sido basquetbolista. Y dentro de tu experiencia internacional y cierres internacionales, ¿encontraste mucha desventaja cuando te ibas a enfrentar a otros deportistas en relación a preparación, tecnología, equipo de trabajo, de repente equipos deportivos? Bueno, si lo tenemos que comparar desde ese punto de vista, en el Perú sí existe una desventaja. En el Perú no hay una profesionalización del deporte, ¿ok? Indudablemente, si vamos a hablar de los atletas, es como hablar de la familia. Para tú hablar de los hijos, vas a tener que hablar de los padres. Para hablar de los padres, vas a tener que hablar de los abuelos. Y así va a venir todo ese árbol que me gusta. Y es lo que pasa con el deporte en el Perú. Yo siempre he catalogado que el Perú es un país que se ha acostumbrado a las sorpresas deportivas. Tienes un muchacho, voy a poner mi ejemplo. Para yo batir el récord nacional tuvieron que pasar 30 años que aparezca un Luis Tristán después de un Ricardo Valiente para que pueda batir el récord nacional de mayores. Entonces estamos acostumbrados a esas luces. Tuvimos un Ricardo Valiente, pero ¿qué se hizo para que sigan habiendo más Ricardo Valiente? ¿Y qué se hizo para que después de los nacional y al poco tiempo o a los pocos años salió un Jorge McFarlane que batió el récord nacional? Eso te habla de una evolución, ¿me entiendes? Sí, eso es mi opinión aquí con el deporte. ¿Y dónde viene la profesionalización del deporte? Cuando tienes directivos que han sido deportistas, que hayan estudiado, pero que hayan sido deportistas. ¿Entiendes? Que hayan vivido esa experiencia, estar en el lógico, campo, ¿no? es un poquito absurdo. Esa necesidad, ¿no? Es un poquito absurdo, y te lo digo con toda la experiencia, sentarte a hablar con un dirigente del Instituto Peruano del Deporte y le digas que necesitas tener un mes de competencias en Europa y te respondan, ¿para qué un mes? Te vas a ir a pasear. ¿Entiendes? Entonces por eso te digo, para hablar de los deportistas vamos a tener que hablar de los dirigentes. Entonces hacen falta dirigentes no solamente estudiados, porque si nos ponemos a ver, la gran mayoría de direcciones nacionales de deporte, para comenzar, son adolescentes. No debería ser algo de honores, debería ser algo el cual esté pagado, que tenga que estar justificado y que tú tengas que tener estudios, y aparte de tener estudios, hayas tenido que ser deportista, aunque sea a nivel nacional. No me importa si no fuiste medallista olímpico. ¿Me entiendes? Entonces, mientras tú no hayas pasado esa experiencia, yo me pregunto cuántos dirigentes han madurado, cuántos dirigentes se han decepcionado, cuántos dirigentes han perdido competencias, cuántos dirigentes saben qué cosa es perder por un centímetro, por un gol, un punto. ¿Cuántos? ¿Te tocó alguna vez, como representante del país en algún campeonato, torneo nacional o internacional, ponerle la tuya para participar? Sí, muchas veces. Y muchas veces la base del deportista amateur es la familia. Papás que pagan pasajes, papás que pagan viajes. No sé, vuelvo repito, no sé si existe el dirigente que haya sido deportista y haya recibido $5 o $10 diarios por ir a una competencia de viaje. O un deportista. Yo siempre he dicho que el deportista es el soldado moderno. La guerra moderna es el deporte, porque es el momento en que él sale a representar a tu país. Correcto. Tú lo tienes que, tú no puedes mandar a un soldado con galletas. Sí. De hecho, históricamente el deporte se gestó como una manera de evitar o de resolver los conflictos antiguamente entre los pueblos, ¿no? Bajo la finalidad de la guerra por cualquier tipo de motivo, se comenzaron a formar estos equipos que competían deportivamente
y muchos de los conflictos domésticos entre pueblos, históricamente, ¿no? Se fue gestando diferentes tipos de prácticas deportivas. De hecho, donde nace el fútbol, donde nace estos deportes más tradicionales, la gran mayoría de equipos representan precisamente pueblos, ¿no? Claro. Pueblos. Europa, ¿no? La gran mayoría de equipos, sobre todo los deportes competitivos, representan pueblos precisamente, ¿no? Porque se gestaron en base a esto, ¿no? Tener una representación y evitar conflictos, ¿no? Indudablemente para mí hay un gran cambio cuando yo gano una beca por la Federación Internacional de Atletismo y gano una beca para poder entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de São Paulo, en Brasil. Y es ahí donde yo paso puedo decirte, los 6 mejores años de entrenamiento de mi vida. Hay una gran diferencia entre países como Brasil, Colombia mismo, que en los últimos años ha sacado una amplia ventaja en el atletismo, ¿no? Claro. La distribución que tienen algunas federaciones respecto a los logros, y atletismo, tengo entendido, es una de las federaciones que constantemente medallea, ¿no? Sobre todo a nivel local. Bueno, es evidentemente que en las disciplinas de fondo somos especialistas por las características geográficas también del país, que contribuyen mucho a la preparación de este deporte, ¿no? Indudablemente, países como Colombia, no nos comparemos con Brasil, creo que Brasil tiene una cantidad innata de talento, ¿no? Si lo queremos ver a ese nivel de deporte, sea el deporte que sea. Han tenido y han formado y han generado un sistema de apoyo para sus deportistas, ¿me entiendes? Inclusive una de las últimas, por ejemplo, el atletismo brasileño ha sido muy golpeado en los últimos años, y una de las alternativas para mantener a los deportistas, ¿sabes cuál era? Estoy hablando de eso hace poco, hace 4 años, 3 años. ¿Sabes cuál era la forma de poder rescatar a esos deportistas que se estaban quedando sin apoyo, sin auspicios? Asimilarse a las Fuerzas Armadas. Porque hay mundial militar, hay olimpiadas militares. Entonces, si tú eras recordista nacional, si tú eras campeón nacional, podías asimilarte al ejército, a la marina, entrabas con un puesto de alférez. Lógico, creo que a la semana tenías que quedarte 2 días adentro del cuartel, o sea, como si fueras uno más, pero lo tuyo era ser afiliado al ejército o cualquier fuerza armada, con una subvención, con derecho a poder dar exámenes y poder ascender, y cuando llegaba el fin de tu carrera deportiva, pertenecer a la Fuerza Armada, por ponerte un ejemplo. Claro. Y en los casos de Colombia ha tenido un amplio... Colombia ha tenido muy buena dirigencia deportiva, muy buena dirigencia. Tiene, no podemos decir que ha tenido, tiene muy buena dirigencia deportiva. O sea, por eso yo te digo que la base aquí son los dirigentes y cómo se distribuyen los recursos. Correcto. Sí, yendo un poco más a tu segunda etapa vinculada al deporte, ¿cómo así tú ya sabías antes de retirarte de la competencia lo que querías hacer? ¿O nace de ti ese interés por comenzar a estudiar y a especializarte en deporte a raíz de algún acontecimiento en particular? Yo, cuando decido retirarme, que me retiro temprano, y yo tenía muy decidido que quería hacer algo que me mantuviera ligado al deporte, pero no sabía qué. Es ahí donde lo primero que yo hago, es más, yo dejo mi carrera por ir a los Juegos Olímpicos, yo dejo prácticamente la mitad de mi carrera atrasada, porque yo estudiaba administración de marketing. Pero indudablemente pues ya había que viajar más, había que viajar más al día, y es ahí donde yo decidí estudiar fisioterapia y rehabilitación. Estudio fisioterapia y rehabilitación, me meto en el mundo de la rehabilitación, pero el mundo de la rehabilitación era demasiado lento para mí. Yo he sido un chico hiperactivo desde chico, desde niño. En mi etapa entre juvenil y mayor hacía 3-4 pruebas en el atletismo, después empecé a hacer 2, después en una. Yo siempre he sido un tipo muy activo. Y entonces ahí es donde yo comienzo a meterme a todo el área fitness.
no, nunca me quise involucrar con el área federativa, justamente por todas estas vivencias. Y comienzo a meterme en todo lo que es el rubro fitness, ¿no? Porque yo siempre sigo teniendo la idea de que todos no nacen para ser campeones nacionales, todos no nacen para hacer récords, y hay gente que necesita de la actividad física para estar bien de salud. Exacto. Entonces, es ahí donde yo comienzo a instruirme un poco más, haciendo mis cursos. De ahí me metí de lleno a todo lo que es el mundo funcional, ¿no? Cogí de especialidad las kettlebells, cogí de especialidad la alta intensidad también, ¿no? Y me fui desarrollando en diferentes centros, ¿no? En Argentina, en México. Entonces, es ahí donde vi esa ventana abierta y la verdad, hasta el sol de hoy me siento bastante cómodo. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes ya en formación, Luis? En formación ya van a ser unos 4 años, más o menos. 4 años. ¿Y cómo has visto que ha crecido la demanda, ¿no? de profesionales, o en este caso entrenadores, formadores, la demanda de formación profesional en los últimos años? Ok, formando entrenadores, sí, 4 años más o menos. Yo abrí una academia que se llama Atenas Sport Academy. Mira, la convocatoria siempre fue bastante buena. Yo creo que el mundo de la preparación física es bastante demandante. Indudablemente ha sido un rubro que fue favorecido y al mismo tiempo golpeado en la época de pandemia, y ahora también está tratando de volver a resurgir, porque entrenador tiene que invertir. Entrenador tiene que invertir. La gente a veces piensa que entrenador simplemente es que tú te compres unas zapatillas bonitas y un bonito buzo, ¿me entiendes? Pero la capacidad, el entrenador tiene que tener diferentes capacidades. Tienes que tener una capacidad, primero, de empatía, una capacidad psicológica, porque hay mucha gente que viene a entrenar y quiere entrenar contigo y no le gusta entrenar, no le gusta el simple hecho de sudar. Y tú hacer que esa persona se adapte a eso, créeme que para muchas personas eso es una barrera, un bloqueo mental. Hay mucha gente que nunca hizo ni siquiera educación física en el colegio, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que el mundo de los entrenadores y de la preparación física es un mundo bastante bonito si lo sabes llevar y si sabes plasmar distintas cualidades, ¿no? Distintas cualidades. Tienes que tener una suma de varias cualidades que puede hacer que tú cambies no solamente el cuerpo de una persona, sino su manera de pensar también. Buenísimo. Y en el curso que estamos actualmente lanzando los fundamentos de la preparación física, ¿por qué crees que es necesario que entrenadores en sí tengan la posibilidad de poder instruirse o aumentar sus habilidades y conocimientos a través de este programa de capacitación? La palabra lo dice, ¿no? Fundamento. Si no hay fundamento, no hay base. Si no hay base, no puedes funcionar. Ese también es uno de los problemas dentro del mundo de los entrenadores. A veces es un mundo de mucho ego, de yo sé más, yo llevo tal curso, pero a veces hay gente que llevó cursos muy avanzados, pero cuando necesitas avanzar desde abajo y levantar a una persona desde abajo, a veces no tenemos esos fundamentos como ejercicios básicos que necesitas para cualquier tipo de deporte, sea el deporte que sea. Tienes que enseñarle a un deportista, hablando de deporte, no de actividad física para personas normales, sea el deporte que sea, tienes que enseñarle a un deportista a correr, sea voleibolista, sea futbolista, sea tenista, sea lo que sea, tienes que enseñarle a correr. Aprender a correr es la respiración, la cadencia. La cadencia, la amplitud del paso, lo básico. Y después de eso básico, llevarlo a su deporte, lo que nosotros lo llamamos como transferencia. Porque indudablemente el tipo de paso ágil de carrera que hace un tenista o un jugador de tenis de mesa no es el mismo.
son diferentes reacciones, entonces te toca trabajarlos en distintas áreas, ¿me entiendes? Hay tenistas que son muy buenos en césped, hay otros tenistas que son muy buenos en arcilla, y tienes que saber combinarlos cuando van a entrenar en pasto, cuando van a entrenar en arena, cuando pueden entrenar en pista atlética inclusive. Entonces, son pequeñas, grandes diferencias que dan para el deporte. Entonces, esa es la base de esta capacitación que vamos a llevar, ¿no? Los fundamentos de por qué es importante la movielasticidad para un deportista que está activo, para un deportista que viene de una lesión, para un deportista que va a comenzar una etapa de base o de pretemporada, ¿no? ¿Por qué es importante la movielasticidad y cómo podemos empezar con la movielasticidad, ¿no? Lo importante también que puede ser la alta intensidad, por qué es importante los trabajos de alta intensidad, ¿me entiendes? Para poder oxidar grasas y ese tipo de cositas, ¿no? Excelente, Luis. Ok, Luis, muchas gracias por participar. Estamos muy ansiosos de tener este primer programa de capacitación presencial nuevamente, este primer programa presencial que vamos a tener. Así que bueno, buenísimo, muchas gracias por todo y nada, ya nos veremos en el curso. Dale, nos vemos, un saludo para todos los muchachos que estén bien, todos los que se animen a venir al curso, por favor, tenemos que venir animados a entrenar. Yo siempre digo eso, entrenador que no entrena no puede ser entrenador. Así que justamente va a ser presencial por eso, porque vamos a hacer actividad. Entonces los espero, justo ahora que está haciendo friecito, movernos va a ser bastante bueno. Gracias, Luis. Dale, nos vemos.